Buenos días. Antes de comenzar, quiero decir que esta investigación fue basada en las referencias bibliográficas, ya que la parte experimental no se pudo realizar por el tema de la pandemia. Bueno, el tema que yo les voy a presentar fue un diseño de una metodología para el uso eficiente de la ceniza volante como material sustituto en mezclas de concreto. A nivel mundial, la ceniza volante es un material que se da de los residuos en las carboeléctricas. Estas carboeléctricas ayudan a generar electricidad. Y bueno, en países donde está desarrollado, que están desarrollados, perdón, esta ceniza, como por ejemplo Estados Unidos o Canadá, ya la utilizaron toda. Por ende, buscan exportar la ceniza volante para continuar con sus trabajos. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que se tiene? Bueno, con el paso de los tiempos se sabe que cada vez son más personas y por ende se necesitan más construcciones, más casas, más edificios, más carreteras y a su vez más uso de cemento. Y en la huella de carbono, una tonelada de cemento Portland produce aproximadamente 1 tonelada de dióxido de carbono, que esto es del 5 al 7% a nivel global. Sumándole a esto, para producir 1 tonelada de clinker, se tiene que ocupar 1.52 toneladas de materias primas. Por ende, 0.50 se pierden en el proceso de calcinación. Ahora bien, ¿qué se tiene en México? En México se tienen tres carboeléctricas, la de López Portillo, Piedras Negras y Petacalco. Si bien es conocido que con el paso del tiempo nos vamos a ir orillando a las energías renovables, sí es conocido también que estos desechos tenemos que ocuparlos, utilizarlos porque nos están generando problemas. ¿Qué problemas nos están generando? Uno es el almacenamiento. En el 2018 se estimó que la producción de ceniza volante fue de 3 millones de toneladas, el cual solamente el 20% fue utilizado. Esto quiere decir que el 80% quedó almacenado, trayéndonos problemas de almacenaje y a su vez problemas de contaminación ambiental y contacto con el suelo y ríos. ¿Qué tenemos en el estado del arte? Bueno, es bien sabido que por su reacción puzolánica, la ceniza por sí sola no reacciona como debería en mezclas de concreto. Y Blanco nos dice que existen 4 tipos de activaciones. La activación química, que se centra en la modificación de la superficie química. La activación mecánica, el cual se entiende como un proceso de molienda, aunque también se tiene el proceso de tamizado y la separación de aire. La activación térmica como enfriamiento lento rápido para producir cambios en la relación vitrocristalino. Y por último está la combinación de las anteriores. También es conocido, Majolta nos dice que los aspectos de durabilidad, al mezclar la ceniza con el cemento, nos da un concreto mucho más durable que un concreto tradicional. Esto es una de las bondades que nos permite mezclar la ceniza, pero también Durán Herrera nos habla de algunas limitaciones, como es la resistencia mecánica. A 28 días, la resistencia mecánica del cemento con ceniza volante es menor que un concreto tradicional. Y si nos vamos a ámbitos de obra civil, es muy valorado la resistencia mecánica debido a que es tiempo y es costo para los constructores. Y por último, Gela nos habla que investigó cenizas activadas mecánicamente ya con un tratamiento y nos dice que reemplazaron el 25% de ceniza volante y nos arrojaron resultados que se comparaban a un concreto tradicional o sin ceniza volante. Aunque dice que el tamizado es mucho más rentable para lograr cenizas volantes de partículas pequeñas, es decir, para lograr una distribución de partículas de mejor tamaño.
¿En qué se ha utilizado la ceniza volante a través de los años? Pues debido a sus propiedades, se ha utilizado como materia prima en el cemento, en la construcción de carreteras, áridos ligeros como arena, en los rellenos como ladrillos, mezcla en concretos, aditivos en concreto debido a su forma, que son esféricas, tienden a utilizarse como un aditivo, ya que mejora la trabajabilidad del concreto. Y bueno, ¿cuál es la justificación por la cual se quiere impulsar el uso de la ceniza volante? Pues aun cuando ya ha sido explorado y es añejo en otros países más desarrollados, en nuestro país no ha tenido un impacto como en otros países. La prueba de ello es que actualmente existen grandes cantidades de este material almacenado en las instalaciones termoeléctricas. Y bueno, como les comentaba, a corto plazo vamos a generar problemas de almacenamiento por falta de plazo, por falta de espacio e incluso la contaminación del suelo o del medio ambiente. También, adicional a esto, mejora las propiedades de durabilidad del concreto, aunque una limitante es la baja reactividad que tiene en mezclas de concreto, que esto hace que la resistencia mecánica a edades tempranas sea menor. Y como ya les he venido comentando, se ha utilizado por las bondades que tienen de durabilidad en ambientes agresivos, como por ejemplo las APIs, los muelles. Es utilizado para evitar que los iones cloruros permeen dentro del concreto y nos dejen estructuras como la que se logra apreciar aquí. ¿Por qué utilizar una metodología? Bueno, como sabemos, todos los procesos que hacemos desde la vida cotidiana, desde el simple hecho de caminar, es un proceso que está estandarizado. Entonces, para utilizar la ceniza y que sea eficiente, igual necesitamos un proceso el cual nos diga cuál es el camino más fácil para llegar al resultado que queremos. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos que se siguieron? El primero fue definir la composición química de la ceniza volante. Esto de acuerdo a los artículos, se recopilaron los datos y se vieron cuáles eran las características. Se precisó la granometría también de la ceniza volante. Se especificó la reactividad de la ceniza volante. La reactividad era la resistencia mecánica que te dio comparada con el blanco, y esto nos daba qué reactividad tenía. Ya teniendo estos datos, se compararon los datos físicos y químicos respecto a la normativa ACTM. ¿Esto para qué? Esta norma nos permite saber si la ceniza que vamos a utilizar es apta o no para su proceso. Ya después se identificaron qué procesos de tratamiento tenía la ceniza volante. Estaba en estado natural, si fue activada mecánicamente y químicamente. Yo en este caso me enfoqué solamente en lo que era la activación mecánica. Más adelante les voy a decir por qué. Y bueno, ya teniendo estos datos, se analizaron las propiedades físico-químicas de las mezclas de concreto con ceniza volante, ya sea la resistencia mecánica o las cuestiones de durabilidad. Y con base a eso se determinó qué tipo de ceniza es la más eficiente de mezclas de concreto. En los resultados, de acuerdo a los artículos revisados, la composición química, la mayoría, por no decir todas, de las cenizas volantes cumplieron. Cabe resaltar que hay dos tipos de ceniza, la clase F o clase C. La clase F es una ceniza que tiene menor porcentaje de calcio y la clase C es una ceniza con mayor porcentaje de calcio. Y bueno, con respecto a los resultados de resistencia mecánica, en concretos con ceniza volante activados naturalmente, obviamente se encontró que su resistencia era menor que un concreto sin ceniza volante, pero hubo algunos casos especiales que era activada mecánicamente, ya era tamizado o molienda, y sus resultados nos arrojaron
que las propiedades mecánicas eran similares o mayores que un concreto tradicional. Y en cuestiones de durabilidad, obviamente la ceniza arrojaba valores mucho mejores que las de un concreto tradicional. ¿Por qué se seleccionó la activación mecánica? Bueno, se seleccionó la activación mecánica por el método de tamizado porque es más fácil llegar a un tamaño requerido. Por ejemplo, a menor tamaño se tiene una mayor área superficial y por ende al tener una mayor área superficial se tiene una mayor reactividad con mezclas de concreto. El costo era mucho menor comparado con una molienda o con una activación química. Es similar a un concreto normal y tiene practicidad en la obra civil. Es decir, si tú vas a la obra, muchas veces el concreto se realiza ahí mismo. Entonces, para producirlo químicamente se necesitan personas capacitadas y esto generaría más costo, otras cosas que no están consideradas en la obra. En cambio, si tú le entregas ya el cemento y lo único que tiene que hacer es hidratarlo con agua, pues es mucho más fácil igual para los trabajadores. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, si se quiere emplear la ceniza volante en estado natural, puede usarse hasta el 10%, ya que si se utiliza más de eso, puede ver la resistencia mecánica decrece mucho, mientras que si se emplea un tratamiento de activación, por ejemplo, en este caso mecánica, puede emplearse hasta el 50% de sustitución, siempre y cuando los diseños de mezcla se realicen adecuadamente. La principal propiedad del concreto fue la resistencia mecánica. Esa en todos los artículos que revisé la reportaba. Sin embargo, en cuestiones de durabilidad, muy pocos artículos reportaron esas propiedades. Y yo siento que no se les da la importancia que se le debe, ya que si nosotros valoramos un concreto de acuerdo a su durabilidad, podemos valorar adecuadamente la calidad de un concreto. Y bueno, esta metodología identificó las propiedades básicas que tiene una ceniza volante para su uso en concreto, su comportamiento al ser utilizada en estado original y las diferencias que surgen al emplear algún método de activación, resultando favorable el método de tamizado para el desarrollo de resistencias mecánicas a edades tempranas. Estas son algunas referencias que utilicé en el artículo. Y estos son nuestros contactos. Por si tienen alguna duda, pueden contactarnos. Y por mi parte sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia. Muchas gracias, Everardo. Efectivamente, abrimos la sesión 5 minutos para preguntas y respuestas, comentarios. Vamos a esperar unos minutitos. Recuerden que pueden hacer sus comentarios a través del chat aquí de Zoom. Y una vez que lo escriban, nosotros podemos comentárselo directamente. También nuestro conferencista puede directamente ver las preguntas en el chat, así que puede leerlas él también. Comentarios. Everardo, en lo que nos escriben una pregunta, si es que la hubiera, este es un tema de tesis, es un tema de tu maestría, coméntanos un poquito acerca de cómo surgió este tema de investigación. Bueno, este tema, bueno, yo quiero realizar este trabajo de tesis ya como parte experimental, pero por cuestiones para sacar este trabajo, solamente hice como primero el método que iba a utilizar y para ya después enfocarme en la parte experimental. Ok. Tu asesor es el profesor José Gabriel Ríos Moreno, ¿es correcto? Sí. Y mi coasesora es la doctora Mariela Rendón.
Ah, ok, muy bien. ¿Y tú, ahorita en qué semestre vas, Bernardo? En primero, apenas. El semestre, bueno, pero ya tienes ya planteado el tema que quieres desarrollar. Sí, Muy así bien, es, ya. ok, correcto. Por ejemplo, campos de aplicación así que se puedan, en donde se pueda, digamos, de manera inmediata, ¿cuál sería el primer campo de aplicación o área o lugar de aplicación donde te gustaría aplicar tu modelo? Pues la primera área, pues yo me gustaría que fueran en en cualquier estructura, pero a nivel industrializado se podría utilizar principalmente donde hay agentes agresivos, en este caso como las muelles o las APIs. Correcto, parece que tenemos por aquí una pregunta. Dice, buen día, si hicieras la experimentación, ¿esperarías los mismos resultados o de acuerdo a tu investigación observas que puede existir variación? Bueno, como es experimentación, nada está dicho, ¿no? Pero yo esperaría que los resultados fueran, o bueno, que la resistencia se asemejara mucho a la resistencia mecánica de un concreto tradicional. Esto, como ya explicaba, la resistencia mecánica es muy importante para los de obra civil o para los ingenieros civiles, ya que si no da la resistencia a los 28 días es un conflicto para ellos en cuestión de tiempo, ya que no se tiene que descimbrar a los 7 días, entonces a 7 días tiene que dar una resistencia y si no alcanza esa resistencia, como que entraría en conflicto la estructura. Ah, mencionas que, ok, aquí dice, mencionas que la pandemia fue un factor para la experimentación. Una vez regresando, ¿cuál es la primera actividad en el laboratorio que vas a realizar? La primera actividad yo creo que va a ser, pues primero conseguir la ceniza y después, lo del tamizado para separar las partículas. Correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Everardo.